A ver, ¿qué quiero decirle? Quiero decirle por qué este gobierno es amoral. Mire, no quiero entrar en un planteo filosófico, en un planteo sociológico. Quiero decirle por qué simplemente la lógica del gobierno de Mauricio Macri es un problema o un dilema para nosotros, para el todo colectivo. Y digo para el todo colectivo porque, atención, que cuando señalamos qué significa la corrupción, damos el ejemplo de López o damos el ejemplo de cualquier gobierno que quiera este gobierno señalar como corrupto, nos vamos a olvidar, indefectiblemente nos vamos a olvidar, de algunos elementos que son indispensables. Por ejemplo, ¿qué grado de corrupción hablamos? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia de López a Caputo? Muy simple. La diferencia de López a Caputo es el caudal y la cantidad de millones y millones de pesos que Caputo concentra y que Caputo va a favorecer ahora en el Banco Central de la República Argentina. Y esto me parece que es vital. Es vital ante el dilema que tenemos. Porque el gobierno llegó con la idea de una vara muy alta, que era la corrupción. Somos anticorrupción. Cuando empezaron a sacarle la cáscara del gobierno, de los funcionarios, la cáscara que tenía que ver con esa especie de, para decirlo, armadura que se había colocado, empezamos a notar a las empresas offshore, empezamos a notar a los paraísos fiscales. Bueno, lo que pasa hoy con el hombre que va a reemplazar a Aranguren, lo que pasa hoy con el propio Toto Caputo, lo que pasa hoy con Nicky Caputo, con los beneficiados de los amigos de la élite de Macri. Y esto es, me parece, el primer puntapié inicial. Pancho, un abrazo grande. Bueno, Nico también. Ignacio, ahí le mando un abrazo a la gente del portal Patagónico Noticias, la Perón TV. Yo no me banco este gobierno, un gran laburo allí de Nico. Vuelvo a la idea central de por qué es amoral. ¿Por qué no tiene un principio que sea el que rija de alguna manera lo que usted a lo mejor concibe como lo que no se debe hacer? Y no le hablo de un planteo teológico, no le estoy diciendo los 10 mandamientos, ni mucho menos. Le estoy señalando la idea central que tenemos de cuando alguien ingresa al gobierno o cuando alguien ingresa al Estado, es no delinquir. Es decir, no llevarse dinero a los bolsillos propios. Esto es un tema, me parece vital, porque hablar de enriquecimiento ilícito es hablar concretamente de aquel que es un delincuente. ¿Cuál es la diferencia, reitero nuevamente, de López a sentarte de este lado del mostrador y ver cuánto te voy a pagar en el dólar blue que no sea beneficioso para uno mismo? Digo, esto fue Quintana, esto fue el propio Caputo, esto fue Mauricio Macri. ¿Se entiende? Digo, es una lógica perversa, es una lógica que se la van a querer trasladar a usted. Entonces, cuando usted tiene ese dilema de la corrupción, mire, no tiene que haber dilema. A ver, uno es un delincuente robando una gallina o robando el Banco Central de la República Argentina. ¿Se entiende? Reitero nuevamente para que lo entendamos. Uno es delincuente robando una gallina o robando las reservas del Banco Central de la República Argentina. Y allí me parece que reside la idea, la macroidea de lo que debemos concebir como corrupción. Lo demás, como diría don Leónidas Savi, es pura cháchara, es pura cháchara. Mire, estamos en estos momentos en tiempos en donde es muy importante el aspecto cultural, donde es muy importante fusionar la política con la cultura, donde es importante que cada uno de nosotros entendamos que los grados de corrupción tienen que ver básicamente con la amoralidad. Porque, reitero, para poder ser corrupto hay que ser amoral. Para ser corrupto hay que ser amoral. Y entonces sí, ¿será lo bueno? No. ¿Será lo malo? No. Tendrá que ver con lo lindo o lo feo, pero no con los principios básicos que a lo mejor a usted lo rigen. Y allí también me paro, reitero, en un punto que no debe ser un punto teológico, un punto de los 10 mandamientos, más allá que usted profese la religión que profese. No tiene que ver con el pecado original. Esto tiene que ver con una práctica metodológica del Estado, un sistema que es muy perverso, pero que cada vez que se nutre de quienes son los gestores de ese sistema, va a ser mucho más perverso todavía. Le dije hace bastante tiempo que el gobierno había entregado la política y la economía al FMI. Se lo dije, la política y la economía al FMI. Ahora le digo que culturalmente nos quieren hacer creer que la corrupción tiene que ver nada más con el que roba gallinas y no con el que se roba las reservas del Banco Central de la República Argentina. Allí me parece que empezamos nosotros también a entender qué es la corrupción. Porque la corrupción, básicamente, también pueden ser políticas económicas en desmedro de las grandes mayorías. Porque la corrupción también puede ser el dinero que no te destino para la acción social y sí te la destino para los grandes
amigos que concentran la economía en la República Argentina. Son actos de corrupción. Son actos de corrupción.